¿Cuántos de ustedes se han hecho la vista gorda? Porque realmente sí hubieron 2 personas que hicieron de la vista gorda y está su nombre registrados. Pero sin embargo quiero leerles un artículo que lo leí que me caló bastante. Lo decía el doctor Jeremías, entre otras cosas, que hay emoción a la obediencia. Él dice, en algún momento todos los cristianos hemos visto a la obediencia como una manera de evitar las consecuencias de la desobediencia. Y por eso hemos sentido que es una carga pesada, cuando Dios en realidad lo que quiere es que nuestro camino de fe esté motivado por nuestro amor a Jesucristo y por el deseo de agradarle. Cuidado, deseo de agradarle. La obediencia tiene que ver con descubrir más acerca de Dios y no con evitar las consecuencias negativas. Hermoso pensamiento, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando vemos acerca de la obediencia, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto cuesta obedecer a Dios en una situación difícil? La pregunta es especial, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Cuando pasamos situaciones difíciles, obedecer a Dios. ¿Prima lo que yo quiero o prima la obediencia? ¿Te das cuenta de qué manera Dios obra a través de las pruebas en tu vida? ¿Hay pruebas? ¿La obedeces? ¿La cumples? ¿Refunfuñas? ¿Reniegas? ¿Murmuras? ¿Haces gestos? ¿Qué consecuencias sufres cuando no obedeces a Dios? ¿Habrá consecuencias, hermanos? Interesante. Aunque le parezca mentira, la primera lección de obediencia a la palabra de Dios está escrita en el primer libro de la Biblia. ¿Dónde lo encontramos? En Génesis. Realmente nos habla de quién? De una pareja que se hizo de la vista gorda. Está hablando de Adán y de Eva, que tuvieron el privilegio, yo diría la hermosura de vivir en el Edén, bajo la presencia preciosa del Dios de amor. ¿Qué cosa para tener un estilo de vida? ¿No le hubiera gustado a usted tener ese estilo de vida? En el Edén, sin dolor, sin angustia, sin sufrimiento, gozo. Imagínese usted estar en ese lugar, gozándonos todo el tiempo, no limitados a un tiempo. Solamente hay una cosita que debía la pareja esta hacer: obedecer. Dios es bueno. Lo único que le había pedido a esta pareja era una oración chiquitita y que está registrada en las Escrituras. Él le dijo: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Come de todo lo que hay acá, pero cuidado, no comas de este. Y le da las consecuencias. Porque el día que comieras de él, vas a perder todos los privilegios que tienes. Vas a morir. Es lo que le dijo el Señor. Hermanos, es triste cuando Dios nos bendice a cada uno de nosotros y nuestra obediencia es parcial. O nos hacemos de la vista gorda. Nada, no pasa nada, es chiquitito. Y comenzamos a poner trabas o situaciones limitadas que no, Dios no, Él no se molesta, Él es bueno. La desobediencia de nuestros primeros padres nos enseña a nosotros que principios. Créeme, la desobediencia de Adán y de Eva a nosotros nos enseña principios. Y uno de esos primeros principios es obedecer a Dios siempre. Obedecer a Dios en cualquier circunstancia que me encuentre.
Obedecer a Dios cada día de mi vida. Desde que me despierto hasta que me acuesto, tengo que obedecerle. ¿Y cuál es ese principio bíblico? Primeramente, hermano, mire usted, la obediencia produce bendiciones. Créame, agárrese de eso. Obedezca para recibir bendiciones. Aunque estas vengan envueltas en sufrimiento y negación a nuestra manera de vivir la vida. Y segundo, la desobediencia acarrea graves consecuencias, aunque ésta produzca apetitos agradables al paladar. O sea, ve usted, la obediencia viene a ser como un regalo en papel feo, burdo. Pero adentro, ¿qué lleva? Cuando lo abre ese paquete, un regalo precioso, bendición de Dios. Pero la desobediencia nos engaña, es una cajita de Pandora, forrado tal vez con el mejor papel de regalo, hermoso a los ojos, pero adentro están las consecuencias. Prácticamente eso es lo que nos dice. ¿Cree usted entonces que la obediencia debe ser una de las características de cada uno de nosotros? Sí, aunque nos cueste, debe ser una de nuestras características. Es a través entonces de nuestra obediencia que nosotros mostramos a Dios que le amamos. ¿No dice Juan? Que si le amamos a Él, mostramos que le amamos a través de la obediencia. Y si no obedecemos a Dios, entonces es una característica que no lo amamos. Y solamente somos mentirosos porque hablamos de labios. Podemos decir que somos obedientes si nuestra obediencia está basada en lo que Dios nos pide todo el tiempo y solamente en el servicio. Entonces, usted ha visto que este es un versículo chiquitito. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Uno, la obediencia a Dios debe ser enseñada en el hogar, primeramente. ¿Dónde debe ser enseñada? En el hogar. Por más que no entienda o no esté de acuerdo con el mandato de Dios, o porque me parece injusto a mí, mi fe tiene que llevarme a obedecer a Dios. Es que no es posible, Señor, que estas cosas sucedan en mi vida. ¿Por qué tengo que obedecer? Porque yo lo ordeno, lo dice el Señor. Pero, Señor, es imposible. Tiene que partir de ti en tu hogar. ¿Y cómo es eso que debe de partir conmigo en el hogar? Hermano, la obediencia tiene que ser a través del ejemplo que damos a nuestros hijos. A través del ejemplo. Enseñamos a través de compartir juntos la meditación de la palabra de Dios. Ahí está usted obedeciendo. Desde que se levanta y medita con sus hijos la palabra de Dios, usted está siendo obediente a Dios. Esa es una bendición hermosa. Me gusta muchas veces a mí cuando mi esposa usa la Biblia y le dice a los chicos, vamos a leer el pan diario de hoy. Y trae una porción. Y los chiquitos, a esa edad, comienzan a escuchar. ¿No creen ustedes que ese corazoncito es tierno, terreno, para poder recibir la palabra de Dios? Sí. Porque la palabra de Dios nos dice, instruye al niño su camino desde chico, desde pequeño, para que de viejo nunca se olvide. Efesios 6:1 nos dice lo siguiente, hijos, es interesante, obedecer en el Señor a vuestros padres. Dice, porque esto es justo. La palabra de Dios nos está diciendo en esa epístola. ¿Por qué? De los hijos, ¿qué es lo que se requiere, amados hermanos? Como padres, nosotros requerimos responsabilidad. Eso es lo primero que requerimos. Y no solamente responsabilidad, sino también subordinación a vuestros padres. Ustedes, jóvenes, tienen que subordinarse a la voluntad de papá y de mamá, porque Dios así lo ha dado esa promesa preciosa de que se cumple este mandamiento. ¿Cuál es? Para que todo te vaya bien. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuando obedecemos a Dios como hijos? Todo nos va a salir bien en el momento oportuno.
El modelo que el Señor estableció en el hogar proviene entonces de dónde, de un principio bíblico de esta historia de la humanidad, en que instruyó al hombre poniéndolo en el Edén. Le dio todo, pero le dio una advertencia. De ahí empieza la obediencia. Y vuelvo a repetir ese versículo 17. Más del árbol de la ciencia y del bien no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Parece ilógico, pero lo dice el Señor. Amados hermanos, no espere que sus hijos obedezcan a usted si usted no obedece a Dios. No espere. Si usted no obedece a Dios, jamás sus hijos le van a obedecer a usted. Usted no va a ser máxima autoridad. Si no respeta la máxima autoridad que está sobre nosotros, que es Dios. Entonces, ahí como empieza la obediencia en el hogar. Tenemos muchos ejemplos que decimos a nuestros hijos para que nos obedezcan o no nos obedezcan. ¿Cómo es eso? A través de nuestras actitudes. Tal vez a través de nuestro comportamiento. Dentro o fuera de nuestros hogares. O cómo guardamos los mandamientos. Ellos saben, los chicos saben, cómo nos comportamos nosotros. A veces puede sonar el teléfono. Dile que no estoy. Dile que me estoy bañando. Estamos mintiendo. Eso estamos enseñando a nuestros hijos muchas veces. Pero es una cosa chiquitita que no hace daño a nadie. Pero esa actitud, ¿quién la está recepcionando? Su hijo. O cuando nuestros hijos nos escuchan a nosotros como padres. ¿Qué cosa? Esa rungún de chismear, de hablar mal del vecino. Tal vez hablar del prójimo. Tal vez hablar de un hermano. Oye, fíjate la fulana cómo vino a la iglesia. Estos jóvenes son como esponja, absorben, están absorbiendo todo. En un momento dado nos podrán decir, pero ¿por qué? Si tú has desobedecido la palabra de Dios y también estás haciendo lo mismo, mamá, papá, ¿qué tanto me dices a mí que haga? ¿Se dan cuenta? Entonces empieza en nuestros hogares. O ven que el padre miente. Y antes hablábamos exactamente de eso, ¿no? En Efesios 4, cuando decíamos no robéis, y hablábamos de robar al gobierno para recibir un chequecito más grande cuando hagamos el income tax. Y los hijos ven eso también, que estamos haciendo algo por recibir. Cuidado, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si mamá y papá lo hacen. Es fácil. O ven a la mamá que le miente al papá sobre la finanza de la casa. Siempre el billetito para el bolsillo. No le digas nada a tu papá. O vienen a la iglesia como peleando. Pero llegan a la iglesia, como una sonrisa, ¿cómo está, hermana? Bendecida. Bendecido. Hay gozo. Ficticio, por afuera. Pero adentro nuevamente arrancan el carro. Están como perro y gato. Sucede. Sucede hasta en las mejores familias. Y eso involuntariamente, hermanos, los hijos se darán cuenta de la contradicción que se vive en el hogar y, por cierto, ellos van a desobedecer haciéndose de la vista gorda. Y va a estar como ese título, ¿obedecemos a Dios o nos hacemos de la vista gorda? ¿Y no cree usted que los chicos también se van a hacer de la vista gorda? Seguro que sí. Esto dará origen a que después los padres se lamenten diciendo, ¡ay! Pero si mis hijos crecieron en el Evangelio, no lo entiendo por qué se han apartado. Yo lo entiendo. Yo cumplo en la iglesia. Yo hago esto. ¿Por qué se han apartado a mis hijos? Analícese usted, hermano, su caminar diario. Si es obediente a la palabra de Dios en pequeños detalles. En pequeños detalles. Yo no lo estoy diciendo en grandes detalles. Pequeños detalles. Eso es lo que le pasó a Adán y Eva. Dios les había dado un detalle. No les puso los 10 mandamientos. No, simple y llanamente le dijo esa palabrita. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Ahí está. Pero, de este árbol no vas a comer. Porque el día que tú desobedezcas vas a morir. Le dio ese detalle. Hermanos, la desobediencia comienza también cuando dudamos.
no solamente cuando veíamos que debe ser enseñado en casa, sino cuando dudamos. Como decimos nosotros, ponemos en duda el mandato de Dios. Ahí empezó. Eva, ¿será que Dios no quiere que conozca el bien y el mal? ¿Por qué me dice que no coma? ¿Será que Dios no quiere? Ya comenzamos ya a ir un poquito más allá. Dios no quiere que sepan esa gran verdad. O Dios quiere mantenernos ignorantes para utilizarnos como Él quiere, para manipularnos. Es fácil humanamente poner cosas, Muchos han utilizado la religión para manipular. Muchos. Hermanos. Otros usan el mandato de Dios para rechazarlo, tomándolo a Dios como un dictador. Pónganse a pensar, ay, ¿por qué me suceden estas cosas, Dios mío? Si yo no hago daño a nadie. Yo soy bueno, yo diezmo, yo voy a la iglesia todos los domingos. Véanme a mí, yo soy una persona agradable. Estamos en esas situaciones, hermano. Hermanos, en el mandato de Dios siempre va a haber respuestas positivas o respuestas negativas a nuestra necesidad, cuando no la entendemos. Pensamos que Dios tiene que ponerse de moda muchas veces. No, es que Dios no me entiende. Y lo vemos a Dios de una manera tal, o lo vemos un Diosito bueno chiquitito, o lo vemos un Dios ogro. No entiendo por qué Dios me pide que no haga esto. ¿Por qué? Dios quiere que sea feliz, pero nosotros nos envolvemos muchas veces ¿en qué? En situaciones extramatrimoniales, por decir. Pero Dios me ha pedido que sea feliz, pero cuidado, ¿por dónde te conduces? Dios quiere que prospere, pero tomo ventaja ¿en qué? En el trabajo. Agarro lo ajeno, porque soy de esas personas que me gusta coger de a poquito lo que hay en la producción, y hago eso. Por otro lado, Dios quiere que mi matrimonio sea feliz, pero permito muchas veces que mi cónyuge sea desobediente a Dios y yo lo apaño, me hago de la vista gorda. No lo exhorto con la palabra. Es que a mi pareja no le gusta leer mucho la Biblia, hermano, porque le gusta ver mucho el fútbol. Exhórtelo. Ambos son creyentes. Estudian la palabra. A veces yo mismo cuando estoy viendo el noticiero, mi señora me dice, ya es hora de ver la prédica. Yo muchas veces le he dicho, sí, espérate que te viene la noticia, ya no lo voy a escuchar. Pero cuando tomo conciencia digo, no Señor, primero es esto. Apagamos el televisor, vamos a escuchar la palabra de Dios. Es el modo, hermano, que muchas veces Dios nos pide que hagamos una cosa y nosotros no entendemos. Porque primero somos las cosas que nosotros queremos. Para evitar todo eso, ¿qué debemos de hacer? Hay una respuesta. Despiértese. Y su primera oración sea de gratitud a Dios. Así se levante a las 2, 3 de la mañana, ore. Y vuélvase a quedarse dormido, pero ore. Que sea ese tiempo, un tiempo especial con Dios, para agradecerle por lo que le está haciendo. Tenemos que saber interactuar correctamente con las demás personas para lidiar muchas veces las circunstancias. Y la única manera es cuando oro. En el día vamos a tener de repente problemas en el trabajo. Pero ¿cómo puedo resolver esos problemas si yo no he tenido contacto con aquel que es el dueño de mis pensamientos? Con aquel que me da la sabiduría de lo alto. Es cuando yo tengo contacto con Dios. Señor, ayúdame a salir de esta situación, que parece difícil para mí, pero contigo puedo. Es importante. También dudamos de la buena intención que Dios tiene para nuestra vida. Eso es desobediencia. Ay, sí, Dios lo hará. Sí podrá ser, pero es imposible. No tengo dinero. Estoy lejos. ¿Qué va a hacer? Pero Dios tiene control. Le digo esto, hermano, pues nosotros hemos pasado por situaciones análogas o parecidas. Un pariente fuera de nosotros enfermo, que demandaba que fuese a él ir a verlo,
Pero él iba a ver lo que demandaba. El pasaje no está gratis, hay que pagar pasaje. Y no está barato, está alto. Hay que llevar bolsa de viaje. Pero Dios todo lo tenía bajo control, bajo su voluntad. Y no nos usó a nosotros, pero usó un agente más cercano para poder ayudarnos en esas situaciones. Y al final, ¿qué ha pasado? Dios fue glorificado. Hermano, cuando nuestra comunión está basada en que Dios deje que decidamos querer hacer, nosotros nos vamos a estrellar. Tenemos que adaptarnos a lo que Dios quiere. Y la manera como yo puedo pedir lo que Dios quiere es cuando yo escucho su voz en intimidad, a solas con Él, en reflexión a su palabra. Y solamente, hermano, es cuando escucho la palabra de Él todo el tiempo, tocándome la fibra de mi corazón, dándole prioridad a Él en todo. Y debo de querer obedecer a Dios pidiendo que Él viva en mí. ¿Recuerdan ese himno tan precioso, el que habita al abrigo de Dios? ¿Qué dice? Morará. ¿Verdad? Es un himno precioso. Y hay una parte que dice, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo en Él encontraré, ¿qué cosa? Paz y seguridad. Pero cuando vivo en desobediencia, yo no encuentro ni paz ni seguridad. El obedecer, hermano, trae consecuencia. Y muchas veces, ¿cómo es eso que yo desobedezco? Yo dirijo mi vida como a mí me parece. Mira, estoy grandecito. Cuidado. Hermanos, tenemos el testimonio de Josué en medio de todo. ¿No es hermosa esa palabra que está escrita en la palabra de Dios? Y yo y mi casa serviremos al Señor, seguiremos al Señor, estaremos con el Señor, vamos a ser obedientes al Señor, yo y mi casa, aun cuando todo alrededor mío sea vanidad de vanidades, y se viva una vida rica, una vida loca, yo y mi casa voy a ser obediente. Eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. La rebelión es el resultado, ¿sabe qué? De la incredulidad. A veces nos rebelamos, ¿por qué? Porque somos incrédulos. Y no debe ser en nosotros eso, esa característica. Es interesante que Samuel le dijo al pueblo de Dios, mas si no oyeres la voz de Jehová, uno, y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, mire usted, la mano de Jehová estará contra ti como estuvo contra tus padres. La mano del Señor va a estar contra ti si tú no escuchas la voz del Señor. Esto ya viene desde el comienzo. Hablamos en Génesis. Pues la historia continúa porque el pueblo siempre fue desobediente. Y eso, si usted lo lee en 1 Samuel 12, va a poder encontrar respuestas a la desobediencia que vivió el pueblo. Esta es una valiosa enseñanza que debemos compartir con nuestros hijos. Siempre ser obedientes en todo. Los grandes problemas que hoy vemos, hermanos, en los hogares son consecuencia de que los padres no obedecen a Dios. Quiero recalcar eso. Las consecuencias que vive nuestra familia en el hogar, parte de nosotros. Nosotros mismos somos culpables por no obedecer a Dios en pequeños mandatos. Al fallar ahí, nuestros hijos van a seguir fallando, porque nos van a imitar. Otros me dirán, pero hermano, pastor, yo obedezco a Dios. Dios no quiere obediencia parcial. Dice que Él vomita a todos aquellos que son tibios, obediencia tibia. O le obedeces a Él o no le obedeces a Él. Nuestra obediencia tiene que ser completa. Y tenemos ejemplos bíblicos, hermanos, lo que hizo Saúl. Saúl fue el rey, sí, pero cuando llegó un momento en que desobedeció al Señor, usted sabe las consecuencias que tuvo. Y fueron consecuencias terribles, ¿ah? Y por eso nosotros tenemos que estar agarrados todo el tiempo de la palabra de Dios. Ya les he dicho que en el primer libro
que empieza a hablarnos, nos habla de la obediencia como un tema importante para tener una buena relación con Dios y no fallarle. ¿Escoges tú, amado hermano, obedecer a Dios? En una área y en la otra te haces de la vista gorda. O como decimos, te haces el loco. Voy a obedecer a Dios solamente en este punto, pero en el otro no me pidan, ¿eh? Pastor, no me pida. Yo obedecí acá. Es tu decisión ante el Señor, no ante mí, ni ante nosotros. Es primero ante Él. Él conoce nuestro corazón, si lo obedecemos o no. Hermanos, cada vez que determinamos a nuestra manera los términos de la obediencia, no estamos haciendo lo que Dios demanda de nosotros. No debe ser la obediencia de acuerdo a lo que a mí me parece. La obediencia debe ser de acuerdo a lo que Dios quiere. Porque cuando yo trabajo o actúo en la manera como a mí me parece, cuidado, el enemigo me va a poner unas minas allá para caer y hacerme daño. La obediencia debe ser cambio de actitud, como decíamos, y para que ese cambio de actitud debemos de vivir esperando que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, todos los días, y no un día así, porque el día que dejamos, recuerde que Satanás está como león rugiente, tratando de devorar y hacernos daño. Quiero concluir, hermano, que la obediencia no es solo la voluntad de Dios, es también el mejor camino a seguir, aquellos que hemos aceptado a Cristo. Concluyo. La obediencia a Dios debe ser enseñada ¿dónde? En nuestros hogares. 2. La desobediencia comienza cuando ponemos en duda el mandato de Dios. Cuidado. Cuando pensamos que Dios tiene que ponerse de moda o a nuestra manera de pensar, o como nosotros queremos, ¿no? O dudamos de la buena intención que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Aún lo que va a ser imposible, Dios lo va a hacer posible. Recuerden eso. José fue obediente. Siguió al Señor pasando por pruebas, por calumnias, por un montón de cosas. Pero sin embargo, cuando él tuvo que ser levantado y se encontró con los hermanos, el que dijo, ustedes creyeron que iba a actuar así, pero como yo obedezco a ese Dios eterno, los perdonó, hizo lo mejor para sus hermanos. La obediencia trae muchas cosas benditas, cambio de actitud, trae muchas y múltiples bendiciones. Apliquémoslo, hermano, y Dios nos va a bendecir más. Amado Señor, ¿cómo no darte gracias? Si tú en el fondo de nuestro ser, Señor, tú eres bueno por misericordia. Tú nos amas de una manera tal, Señor, que nosotros no comprendemos ese amor que tienes por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por hablarnos de este tema de obediencia. Yo te pido, Señor, en esta hora, que trates con cada uno de nosotros y nos hagas ver esas áreas donde no nos gusta trabajar para ti. Satúranos con tu presencia, Padre bendito, y permite, Señor, que nosotros podamos discernir las cosas que a ti te gustan, te traen honra y gloria, y las cosas, Señor, que a ti te deshonran. Señor, queremos vestirnos con esa nueva naturaleza en Cristo. Ayúdanos a vivir en humildad, en mansedumbre, en servicio, obedientes a tu palabra, obedientes, Señor, a cumplir ese mandato que tú nos has dado. Quédate en medio de nosotros y permite, Señor, que siempre podamos pensar que al desobedecerte va a haber consecuencias negativas a nuestras vidas. Y al obedecerte, Señor, vamos a recibir con el tiempo bendiciones tuyas. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.